Anton LaVey, un personaje que por sí mismo no nos dice nada. Para los satanistas, una figura de conocimiento y guía. Fue el autor de la Biblia Negra y quien estipuló los estatutos de los creyentes del adversario. Un culto estigmatizado y sobreexplotado por los intereses oscuros. Paganismo orientado al gnosticismo. Pues podemos dejar la diferencia clara entre satanismo y satánico. Satán es adversario e ismo, doctrina, es decir, la doctrina del adversario, mientras que satánico significa satán, adversario, e ico, un vocablo griego que significa relacionado con, es decir, relacionado con el adversario. La diferencia entre estos radica en los fines de su culto. El satanista es un seguidor de las enseñanzas de Lucifer, Lilith, Samael y el Satrahara, es decir, el otro lado. En cambio, los satánicos son más iconoclásticos, que es el rechazo de las figuras eclesiásticas. Las divinidades involucradas vienen desde los demiurgos como Hashem, padre del dios judío cristiano conocido como Jehová. Hashem también es padre del creador del mismo Samael, Lucifer, Aradia. Es decir, el satánico rechaza al Dios, no a la divinidad creadora, Hashem. Sin embargo, el querer involucrarse en las divinidades de manera irresponsable puede llevarte a consecuencias dantescas. Entrar al mundo de la adoración pagana es un camino peligroso, pues no todos están tan cerca de Hashem, el padre del decálogo divino, quien le dio los sagrados mandamientos a Moses en el Sinaí, demiurgo creador. Y si no estás en busca del conocimiento del Satrahara, estás a salvo. Pero si eres de aquellos curiosos que quieren conocer lo que hay del otro lado, ten en cuenta que estos seres no tendrán piedad de ti. Por ello, es mejor no jugar con fuerzas desconocidas, y mucho menos intentar encajar entre sectas y cultos. Hola, Samael. Soy una persona que estuvo en un culto oscuro por años, lo que llaman sectas. No puedo decir el lugar, pero sí puedo comentarte que pertenecía a los seguidores de la luz de Lucifer. Al principio, éramos más un grupo de estudios sobre el gnosticismo. Poco o nada tenía que ver con los estigmas sobre las creencias populares, que en este tipo de congregaciones se realizan actos de insubordinación a Dios. Encontramos escritos cuyos títulos te diré y dejaré a tu consideración nombrarlos, los cuales nos daban pasajes de los libros considerados perdidos o apócrifos por la iglesia de Constantino, pasajes de la Tanaj, parte de la Sagrada Torá, de los Ketubines, los profetas del pueblo elegido, una concentración de conocimiento. Éramos fieles seguidores de las 11 reglas de Lucifer en la tierra, los estatutos de Antoine Lavey. Todo iba bien. Los estudios nos dieron un panorama tan amplio que tuvimos que aprender hebreo, latín, francés e inglés. Pero como todo ciclo vital, está expuesto a sus declives. Gente cuya ignorancia y pasión iconoclástica desbordante sumó integrantes radicales. Poco puedo llamarles seres humanos a estas bestias heréticas. Al ser nosotros jóvenes, estábamos a merced de estos viejos lobos de mar. Uno de ellos, a quien llamaremos Yair, se hacía llamar entre nosotros como Asmos, en referencia a Asmodeus. Él era un gótico ya entrado en años, fanatizado con la blasfemia, pues, cabe aclarar, que nosotros no estamos en contra del demiurgo creador, ya que nuestra creencia daba adoración y respeto a la luz del creador, padre de nuestro guía Lucifer. Pero Asmos era un bruto cultista de entes oscuros, lo que llamamos en el medio
un satánico ácido. Poco a poco, comenzó a tomar más poder entre nosotros e integró a otros fanáticos de su círculo. Las reuniones de lectura se convirtieron en sesiones de blasfemia y estupidez. Pero, lo más peligroso, era el uso de libros como la llave menor de Shelmolo para hacer invocaciones de seres oscuros, sombras vomitadas del infierno, cosas que eran imposibles de controlar. Una de esas sesiones fue de lo más desagradable que puedo recordar en mi vida. Asmus y sus seguidores nos citaron en una vieja casa vacía a las afueras de la ciudad. Dentro, había una decoración con velas negras en el sitio e imágenes de la dualidad de Baphomet. Y obviamente, la profanación de los símbolos cristianos, algo muy cliché, enfocado a cosas desagradables. Pero tampoco faltaron los rituales desviados y consumos de fluidos corporales extraídos de los presentes. Al clímax de la sesión, se llegaba al sacrificio de una paloma blanca, haciendo la ofensa a la Trinidad Constantina. Pensamos que era lo peor que podía pasar. Nunca pensamos que el hierro del carmesí vertido en el suelo atraería a los infames del bajo astral. Entre gruñidos y risas que se percibían de la nada. Lo peor es que Asmus les pidió ser nuestras sombras. Y esa noche, cuando terminamos, al irme a casa, llevaba la piel de gallina. Caminando por las oscuras calles de la ciudad, podía ver esa sombra humanoide seguirme entre las paredes y asfalto. Su risa no me dejaba olvidarme de su presencia. Así que al llegar a mi casa temí entrar. No quería llevar esa cosa a la santidad de mi hogar, pues en él vivía con mi familia. Mis padres y hermanos no eran culpables de mis tonterías. Lamentablemente, no tenía a dónde más ir. Así que me despojé de afiches satanistas y los dejé a la entrada de la casa. Mi mamá es muy creyente de Yeshua, así que entré a mi casa en nombre del arameo. Busqué agua bendita y la vertí en la entrada de la casa, pronunciando la oración del Nazareno en la subida a Jerusalén, con la esperanza de que aquel ser oscuro se alejara de mi hogar, nada más alejado de mi realidad. Pues en cuanto entré a mi cuarto a cambiarme, y me puse ropa de civil, por llamarlo de alguna manera, pude notar bajo mi cama aquella silueta adherida a mi energía. Su risa perceptible, la oscuridad densa en mi habitación, era prueba de que aquello se encontraba ahí. Así que me armé de valor, y recordando una de las oraciones más poderosas del judaísmo, la Amida, comencé: Oh Hashem, te alabamos nuestro Dios. Hashem, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Elohim, ayúdame, Padre del todo. Mantén a los Shedim en el Gehenna, lejos de tu luz, Hashem. La risa se transformó en gruñidos, pues la Amida tiene un poder impresionante dentro del judaísmo. Pude ver reptar esa cosa fuera de mi cuarto. Le seguí con la mirada en su andar por el pasillo de mi casa y puedo jurar que se refugió en uno de los rincones tras la cortina. Me acosté a descansar, pensando haber erradicado ese Shedim o demonio en el lenguaje de Saavedra. Qué equivocado estaba. La mañana llegó. Estaba aún conectado mi teléfono, puesto que estaba cargando y apagado. Al encenderlo, una ola de mensajes llegaron. Mis amigos me decían que sombras estaban rondando dentro de sus casas. Incluso uno de ellos me envió una fotografía de esa cosa tras una cortina. Estaba inmerso en la imagen tratando de descifrarla cuando un grito me alertó y el ruido de un cristal quebrado me ubicó. Llegué tan pronto como pude
y vi a mi hermana sentada en la mesa temblando con la mirada fija hacia la alacena. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Las tazas. Las tazas. Volaron solas. ¿Cómo que volaron solas? Te estoy diciendo que volaron solas. Se levantó y se fue corriendo llorando a su cuarto. Mi madre bajó y vio el desastre. ¿Qué pasó aquí? ¿Ahora qué hicieron? Mamá, no sé. Estoy bajando apenas. Dice mi hermana que las tazas volaron solas desde la alacena. ¿Cómo van a volar las tazas solas, por Dios? No digas pende... Y un plato venía hacia mi cara. Alcancé a agacharme para que se impactara contra la pared. Mi madre enmudeció. Salió de la cocina rumbo al patio por una escoba y un recogedor en silencio. Evidentemente ella estaba en shock. Mijo, allá en la sala por donde está la televisión, en el cajón de abajo está mi rosario y el agua bendita. Tráemelos, por favor. Obedecí el mandato de mi madre, caminando hacia esa zona. Y la televisión se encendió sola. Un escalofrío me recorrió cuando algo al oído me dijo: soy tu sombra. Mi piel reflejaba de manera gráfica el terror en mí. Seguí por el encargo de mi madre. Tomé las cosas y regresé a la cocina. Ten, mamá. Ella se dispuso a arrodillarse con el rosario alrededor del cuello y el agua bendita en la mano izquierda. Dios te salve María, llena eres de gracia, decía mientras con la mano derecha hacía la señal de la cruz sobre ella. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Rezaba para incorporarse e ir vertiendo el agua sobre cada rincón de la cocina. La mesa comenzó a sacudirse y puedo jurar haber visto a esa sombra debajo de ella, tratando de huir de ahí. Le vi reptar de nuevo hacia la sala, dejando una estela de fetidez en su camino. Era evidente que la casa estaba infestada por algún ente del bajo astral. Decidí llamar a mis amigos para contarles lo sucedido. Acordamos reunirnos en una cafetería que frecuentábamos. Era un lugar con temática de la mascarada, un popular juego de rol. Les pedí vernos aquí, porque ayer que salimos de la locura de Asmus, estoy seguro que un demonio me siguió a casa. Trató de quedarse vigilante a mí, pero lo corrí con la oración de Amida. El problema es que se quedó en mi casa. Alguien a quien llamaremos Ethel nos contó. Sí, en casa también intentaron entrar, pero el esposo de mi mamá lo pudo ahuyentar con sus oraciones y ritos. Él es curandero. Nada más me dijo que alguien había intentado meter cochinadas a la casa. También me dijo que era necesario limpiarme, y eso me ayudó mucho. Aunque siendo honesta, siento que esa cosa aún me ronda. Alguien a quien llamaremos Ograt nos contó que en su casa esa cosa logró entrar, y toda la noche escuchó su risa en el oído mientras esta porquería le decía: eres mío, y pronto toda tu familia también. Sus ojos reflejaban la angustia que estaba pasando. Y Segreb, otro de los miembros y antiguo líder antes de que Asmus tomara su lugar, nos confesó que intentó utilizar una oración de expulsión en nombre del arcángel Gabriel. Pero las cosas se salieron de control. Despojóse de su gabardina y levantó su camisa para descubrir su pecho. La ofensa a la Trinidad cruzaba este. Ese ser enojado desquitó su furia sobre él y lo marcó a manera de advertencia. Estábamos en una situación demasiado complicada. Esa noche nos tocaba reunirnos con el resto del culto. Esa noche, Asmus presidió la reunión abriendo con unas palabras escalofriantes. Parece que algunos de ustedes están rechazando los regalos que Belial nos da. Recuerden que los traidores son castigados de manera ejemplar. Ahora, les quiero presentar a nuevos integrantes.
quienes nos ayudarán a conseguir lo necesario para llevar a cabo la misa en honor a Belial. Entraron 4 personas de aspecto duro. Por el corte, era evidente que se trataba de personajes relacionados con el ámbito marcial. Los 4 amigos nos miramos entre nosotros con evidente preocupación, pues sabemos que el culto a Belial está caracterizado por la sangre y la violencia. Al parecer, los sacrificios eran el siguiente paso de Asmus. Comenzó una sesión de paganismo corporal entre los nuevos integrantes y el hereje gótico, tornando todo en un ambiente bizarro. Sonidos de animales siendo sacrificados comenzaron a ser más fuertes. Provenían de una bocina, seguido de canciones de un popular grupo de metal, cuyo vocalista mutiló sus manos para sustituirlas con pezuñas de cerdo. Era una orgía de podredumbre. Evitamos participar en la sesión de manera activa, escudándonos en el culto al estudio que, dentro de todas las actitudes radicales del gótico, respetaba. Se nos consideraba una especie de sabios de la secta por el vasto consumo de libros a nuestro haber. Las sombras humanoides parecían danzar alrededor de los asistentes, a quienes atravesaban de vez en vez, salvo a nosotros que nos refugiamos en la estrella rabínica, encendida de velas mientras leíamos la Torá, pues, si algo ahuyenta a los Shedim, es la conexión con Hashem y su luz. Lamentablemente, no salimos ilesos de las agresiones de esos demonios. Rasguños y mordidas aparecían de la aparente nada en nuestros brazos. Al cese del acto caligulesco de Asmus, cerró con algo que no esperábamos. Una chica era arrastrada por los nuevos miembros. Ella estaba atada e iba forcejeando. No tendría más de 15 años. La colocaron sobre una mesa y fue atada de las extremidades mientras la despojaron de su vestimenta. Acto seguido, la llave menor de Salomón era recitada mientras Asmus vertía sobre ella el líquido vital de una cabra, recién ofrendada. Estos tipos estaban entrando en terrenos extremadamente oscuros. Nadie tocó a la chica, pero al término del ritual se la llevaron y no supimos qué pasó con ella. Terminando la sesión, todos los miembros debían ser ungidos con la sangre de la cabra en la frente en señal de respeto a Belial. Temíamos por nuestra vida, así que seguimos las instrucciones. Cuando salimos de ahí, nos percatamos que los marciales venían siguiéndonos. Así que sugerí ir a un puesto de hamburguesas que cierra muy tarde, cerca de la Minerva. Quizá ya algunos imaginarán en dónde sucedió esto. Llegamos, y para nuestra fortuna un grupo numeroso de policías estaba cenando. Nos miraron de manera extraña, pues vestíamos con ropa negra con holanes y algunas prendas en terciopelo. Uno de los presentes nos sonrió y nos preguntó si éramos de alguna rondalla. Hograt respondió: damos recorridos por el centro en las noches y es parte de nuestra actuación. Los policías se nos acercaron más y los persecutores cesaron su avanzada. Parece que la elocuencia de mi amigo nos había salvado de algún destino mucho peor. Las cosas en casa empeoraban. No solo eran cosas disparadas en direcciones. Las sombras se multiplicaron y podíamos ver esas cosas acechando desde los rincones. Las agresiones a mi hermano y a mi hermana eran frecuentes, sobre todo a ella, quien despertaba entre gritos de terror y sudor por las madrugadas por culpa de algún rasguño. Mi madre rezaba todo el día y mi padre estaba buscando ayuda en las iglesias, hasta que un sacerdote accedió a ir a la casa para ser testigo de la situación. De lo que no notaron mis padres es que estos sucesos solo se manifestaban cuando yo estaba en la casa. Era a mí a quien esas cosas buscaban. Por eso, hablé con mis amigos y acordamos irnos a vivir juntos hasta resolver la manera de liberarnos de esta opresión. Las semanas corrían y las cosas no mejoraban. Las sesiones con Asmus eran cada vez peor. Crecían los integrantes que ofrendaban a personas a Belial. Gente con poder en distintas áreas de la ciudad se sumaba para hacer peticiones, a cambio del dolor ajeno. Quisiera decir que todo eso es un mito, pero es una terrible realidad de la que pocos hablan.
la cantidad de ácidos infiltrados en escuelas, hospitales, mercado, incluso en iglesias constantinas, esas llamadas católicas. Son gente que se encargan de proveer a quienes serán ofrendados. En cuanto a nosotros, nuestra salud emocional, espiritual y física estaba muy desmejorada. Habíamos rentado una casa subsidiada por el culto, en donde eran llevadas a cabo la mayoría de las reuniones. Estábamos más expuestos y vulnerables. Lamentablemente, Segreb no resistió el embate espiritual de estos seres y decidió terminar con todo, siguiendo el destino de aquel que besó al Nazareno en el jardín de Getsemaní para entregarlo a los romanos. Ograt decidió irse a Tijuana con una hermana suya. Perdimos contacto con él. En el caso de Ethel, ella y yo nos quedamos por algún tiempo más. Estuvimos presentes en unas de las reuniones, pero en una de estas, uno de los asistentes trató de atentar contra ella. Asmus frenó el acto, pero él también tenía intenciones de agredirla. Así que esa misma noche, ella salió por una ventana de la casa y nunca más volvió. Tiempo después me llegó un correo donde ella me contaba a grandes rasgos que se había ido con su mamá y el esposo de ella a otro estado donde el señor tenía buenos contactos y relaciones sociales que la podían proteger. Nunca me dijo a qué estado fue y nunca más me respondió un mail. En cuanto a mí, seguí una semana más en esa casa. Todos los días, las sombras se divertían conmigo. Me empujaban mientras estaban subiendo las escaleras, me acechaban en el baño. Hacían podrir mi comida. El agua de las tuberías olía a muerto. Era una pesadilla, pero no tenía dónde ir y no quería exponer a mi familia. No pude ir con las autoridades porque nunca sabes quiénes podrían acusarme de traidor y castigarme de una manera brutal. Pedir ayuda en la iglesia era la misma situación, así que decidí tomar un autobús que me llevara a Tequila. Llegando ahí, tomé otro con dirección a Ixtlán del Río y seguí así hasta llegar a Nayarit. Saliendo de Jalisco me sentí más tranquilo. Sabía que Asmus no me iba a dejar ir tan fácil, pues yo le servía para traducir textos de diferentes congregaciones y sectas del mundo que le llegaban por correo. Estando en Tepic, contacté a mis papás y les conté todo. Ellos me apoyaron con dinero para poder llegar en donde vivo actualmente, que por seguridad no puedo revelar. Ya llevo aquí 3 años. Y Samael, elegí tu canal para mandar este relato ya que es un canal pequeño, y difícilmente llegará este relato a ellos. Pero también me sirve para advertir a quienes puedan escuchar esto, de los riesgos que se tienen al involucrarse en una secta. Antes que nada quiero agradecerles por el hecho de escucharme nuevamente. A todos aquellos que han compartido mi contenido, si les gusta les pido por favor seguirlo compartiendo. Dale un like y suscríbete si es que es de tu agrado. Este relato es un poco particular ya que es una situación que no esperaba recibir y pues agradezco que me lo hayan hecho llegar. De igual manera, si tú tienes algo que contarnos, puedes hacerlo por el correo en la descripción del video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Samael, y no se te olvide escucharme al caer la noche.